Jóvenes, buenos días. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a ver lo que son los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones de los datos obtenidos en un cierto estudio estadístico. ¿Qué hacen los gráficos estadísticos? Nos ayudan a presentar la información de una manera más fácil. Vamos a ver nuestra presente situación. ¿Qué dice nuestra situación? Julio es el director de una academia de preparación prepolicial en el distrito del Agustino y por motivos del aislamiento social obligatorio tuvo que suspender sus clases presenciales. Julio está organizando una nueva forma de trabajo para el próximo año y pretende separar a los alumnos en grupos que vendrán solo algunos días. Y estos grupos se formarán en función a la edad que tienen los estudiantes. De un total de 40 estudiantes consultados, se obtuvo la siguiente información respecto a sus edades. Acá están los datos obtenidos, las edades. Con esta información nos pide que ayudemos a Julio a través de los conocimientos de estadística a formar una tabla de frecuencias, un gráfico de barras y un gráfico de líneas y un gráfico circular. Cabe aclarar que para poder formar los gráficos estadísticos tenemos que tener primero nuestra tabla de frecuencias. Entonces, vamos a formar nuestra tabla de frecuencias. Vamos a completar nuestra tabla de frecuencias. Como ya saben, por la clase anterior vamos a partir de nuestra tabla de conteo. Vamos a observar alumnos que tienen 15 años, en total son 5. No, amor, 3. Ya, continuando con nuestra situación, vamos a calcular nuestra tabla de frecuencias de los datos obtenidos de 40 estudiantes. Una vez que tenemos nuestra tabla de frecuencia, vamos a poder hacer nuestros gráficos. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, para calcular nuestra tabla de frecuencias o completar nuestra tabla de frecuencias, vamos a comenzar por nuestra tabla de conteo. Alumnos con edad igual a 15 años tenemos 3. Alumnos de 16 años tenemos 19. Alumnos con 17 años tenemos 13. Y alumnos con 18 años son 5. Si sumamos, el total es 40. Ahí está. Y al total de alumnos nosotros le llamamos N. Ahí está. Luego, nuestra tabla de conteo pasa directo a completar nuestra primera columna que se conoce como frecuencia absoluta, que sería los mismos datos de nuestra tabla de conteo. Total de datos, 40. Listo. Una vez que hemos completado nuestra columna de frecuencia absoluta, completamos nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo completábamos? 3 más 19, 22. 22 más 13, 35. 35 más 5, 40. Observamos que son iguales. Está bien nuestra columna de frecuencia absoluta acumulada. Vamos a calcular nuestra frecuencia relativa. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Era el FI entre el N. Entonces, recordando, era el FI entre el valor de N. ¿Quién es FI? La frecuencia absoluta. Entonces yo digo, FI 3 entre 40, eso me da 0,075. 0,075. Luego, la frecuencia relativa 2 sería 19 entre 40. Eso me da 0,475. La frecuencia relativa 3 sería 13 entre 40. Eso me da 0,325. Y por último, la frecuencia relativa
4 sería 5 entre 40. Eso me da 0,125. Y si sumamos la columna de la frecuencia relativa, eso me da 1. Si me da 1 significa que es correcta mi columna de frecuencia relativa. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada que cumple la misma dinámica de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces sería, acá me daría 0,075. Acá me da 0,550. Acá me da 0, sumando 0,550 más 0,325, eso me da 0,875. ¿Cómo obtengo la frecuencia relativa acumulada 4? 0,875 más 0,125. Y eso me da en total 1. Estoy observando que son iguales. Entonces es correcta mi columna de frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual. Si yo quiero calcular la frecuencia relativa porcentual, recordando, multiplicaba la frecuencia relativa por 100. Si multiplico por 100, el 0 avanza 2 espacios, se ubica por acá. Entonces sería 0, ya no sería 0, sería 7,5%. ¿Correcto? Luego, la frecuencia relativa acumulada 2 sería 0,475 por 100. Eso me estaría dando 47,5%. La frecuencia relativa porcentual 3 sería la frecuencia relativa 3 multiplicado por 100. Por ciento sería acá ¿cuánto? Si multiplico por 100, avanza un espacio y avanzan 2 espacios. Se ubicaría por acá. Entonces sería 32,5%. Y por último, multiplico 0,125 por 100. Eso me daría 12,5%. Ahora, ¿cómo garantizo que esta columna de frecuencia relativa porcentual es la correcta? Al sumar, esto me debe dar el 100%. Y después de sumar, garantizamos, esta suma sale 100%. Entonces observo que es correcto. Ahora va a aparecer mi columna de grados, ¿correcto? La columna de grados. ¿Cómo calculo la columna de grados? Simplemente multiplicando mi columna de frecuencia relativa, lo multiplico por 360. Entonces acá voy a multiplicar por 360 grados. Si yo multiplico por 360 grados, entonces digo 0,075 por 360 grados, eso me da un total de 27 grados. Cuando yo quiero calcular los grados del segundo, ¿cuánto sería? Sería 0,475 multiplicado por 360. Eso me da 171 grados. Para el tercero sería 0,325 por 360. Eso me da un total de 117 grados. Listo. Ahora voy a obtener el cuarto. Sería 0,125 por 360. ¿Cuánto me da eso? 45 grados. Ahora yo, ¿cómo sé que esta columna de grados es la correcta? Eso me debe sumar 360. Y si yo sumo, lo correcto sale 360 grados. Listo, jóvenes, hemos completado nuestra tabla de frecuencias. Observar que aparece la columna de grados. ¿Qué es la columna de grados? 27 grados, 171 grados, 117 grados. Esa es la amplitud del ángulo central que va a tener
nuestro sector circular para cada uno de los datos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un sector circular, voy a observar el centro. Para el primer dato tiene que ser 27 grados. Ahí está. Eso significa 27 grados. Es el ángulo central, es el ángulo para poder ubicar mi sector circular. Quiero ubicar el otro, son 117, estaría por acá. Entonces este angulito sería 117 grados. Esos ángulos que aparecen en mi gráfico de sector circular son los que aparecen en mi tabla de frecuencias, ¿correcto? Ahora vamos a ver su aplicación. Una vez que hemos tenido nuestra tabla de frecuencias, ahora vamos a calcular nuestro gráfico de barras.